bienvenidos. Mi nombre es Adriano, soy cofundador de GreenTech y hoy nos damos el gusto de poder charlar un rato con Guillermo Díaz Cornejo, director general de Ambiente de una de las ciudades más importantes de Argentina, de Córdoba, para charlar un poco sobre la sostenibilidad en municipios, ¿no? El desarrollo sostenible adentro de un municipio, adentro de una secretaría. Así que antes que nada, agradecerte Guillermo por la presencia, por transmitir tus conocimientos y cómo arranca esto, cómo se empieza a desarrollar la sostenibilidad en un municipio desde cero y en tu experiencia, con qué te encontraste, con qué dificultades te encontraste al ingresar a tu cargo. Bueno, gracias Adriano por recibirme. Bueno, es un gusto estar acá y como vos bien decís, nosotros nos encontramos con una multiplicidad de dificultades apenas ingresamos al municipio. La primera de ellas fue rejerarquizar o jerarquizar el área de ambiente que cuando nosotros ingresamos ni siquiera dependía directamente del intendente, era una dependencia de transporte. Entonces, una de las primeras recomendaciones que yo siempre brindo es la de jerarquizar y la de elevar a quien le toque la gestión ambiental a un lugar de posición que le permita estar en diálogo directo con quien en definitiva toma las decisiones, que es el intendente, la máxima autoridad del municipio. Otra de las dificultades con las que nos encontramos, y eso fue algo que fue compartido en todas las dependencias de la UNI, fue la falta de digitalización y falta de tecnología. Todo es formato papel, todos son expedientes, no había ninguna sistematización de datos ni ninguna big data. Eso puede llegar a ser no muy problemático en un municipio pequeño, pero en un municipio de las dimensiones de Córdoba, sin tecnología es imposible de gestionar. En eso nosotros estamos, porque todavía no es un proceso que haya concluido, en un proceso muy grande de digitalización y transformación digital, no solo para digitalizar todos los procesos administrativos y así poder tener una mejor trazabilidad de todo lo que nosotros hacemos, sino también una digitalización de casi todos los factores ambientales que nosotros nos encontramos. De esa forma nosotros vamos a poder fiscalizar mejor, vamos a poder controlar mejor el ambiente. No nos olvidemos que Córdoba, aparte de ser una ciudad de 1,5 millones de habitantes, es una ciudad que tiene el ejido urbano más grande de Latinoamérica. Es un cuadrado de 25 kilómetros por 25 kilómetros. Eso hace que sea una ciudad de gran extensión territorial y una ciudad de baja densidad. Y para quienes sepan de los problemas ambientales, sabrán que la mayoría de los problemas ambientales son de índole territorial. En ese caso, como son de índole territorial, necesita la presencia del Estado en el territorio. Y en ese sentido, nosotros tenemos, por supuesto, personal limitado, poca gente, y para hacer una fiscalización del territorio necesitamos hacer que nuestro trabajo valga la pena y sea cada vez más eficiente. Y para eso es fundamental la tecnología, tener georreferenciados quiénes son los contaminadores, tener georreferenciados dónde están los camiones de basura, tener georreferenciado dónde están los basurales, tener georreferenciado todas las variables que construyen el mapa ambiental. Y en ese sentido estamos trabajando y estamos en un proceso muy amplio de digitalización que seguramente si vos querés te lo amplío. Sí, está bueno lo que decís desde el punto de que es muy difícil mejorar algo que no se mide. Sí. Desde ya, como comprobamos luego la mejora. Y desde ese punto que está bueno, es decir, bueno, ¿qué se empieza midiendo? Es decir, de repente en muchos municipios que deben estar con un atraso en materia de datos, es decir, bueno, ¿por dónde arranco a medir? Bueno, en ese caso, eso hay que fijar prioridades, cuáles son las prioridades ambientales de un municipio que seguramente irán variando según las características de cada municipio en particular. En ese sentido, nosotros tomamos una determinación de focalizarnos fundamentalmente en el río Suquía, que atraviesa nuestra ciudad y que durante décadas ha sido olvidado y la ciudad se ha construido dándole la espalda al río. Y en otro sentido, los micro y macro basurales de la ciudad, que totalizan más de 300, 400 basurales. Y entonces nos hemos enfocado principalmente en cómo se generan los residuos, cómo se trasladan los residuos y también las contaminaciones y los vertidos de efluentes que van hacia nuestro río Suquía.
Y en ese sentido, y nosotros hicimos un fuerte trabajo de georreferenciación de todos los basurales, cuál es el comportamiento, el patrón de la generación de residuos. Y en el caso del río, estamos realizando un mapa de todos los vertidos que vierten hacia el río. Muchos de ellos, en el caso de Córdoba, son vertidos, por ejemplo, de índole legal. Son, por ejemplo, en algunos barrios de zona norte, en donde no llega la conexión a cloaca, a través de una planta de tratamiento. Si esa planta de tratamiento funciona bien, pueden vertir al río. No debería contaminarlo, pero claro, esas plantas se autorizan y después pasan los años y nunca se fiscalizan. Entonces se salen de parámetro y empiezan a contaminar el río. Todo eso nunca se fiscalizó, pero también porque ni siquiera el municipio tenía un mapa de todas esas plantas que vuelcan al río, porque las autoriza la provincia. Entonces es una recolección y muchas veces es un trabajo intercomunado con todas las jurisdicciones. Y en esto es importante comprender que la temática ambiental no es de dominio pura y exclusivamente de una sola jurisdicción. Por nuestra Constitución Nacional, el artículo 124 de la Constitución, lo ambiental es una competencia o son cuestiones no delegadas a la nación, que las retiene la provincia. Entonces hay algunas cosas que competen a la nación, otras que competen a la provincia y otras que por fallos y jurisprudencia competen puramente y exclusivamente a los municipios, ¿no? Entonces muchas veces, a diferencia por ejemplo del Código Penal, por dar una analogía, que tenemos un solo derecho para los delitos en toda la jurisdicción nacional, en ambiente muchas veces nos vamos a encontrar con legislaciones cruzadas entre el municipio, la provincia y la nación. Y entonces trabajo del funcionario público compatibilizar esas jurisdicciones y también hablar y comunicarse muchas veces con todos los actores, tanto de la provincia como del municipio. Por ejemplo, en el tema animal, a nosotros nos toca articular acciones tanto con la Secretaría de Agricultura como el SENASA, un organismo de la provincia y otro organismo de la nación, ¿no? Es complejo administrar la cuestión ambiental. Bien. Bueno, está bueno que el principio, digamos, ya se comenzó a ejecutar, y lo que vos mencionás que se arrancó entonces por un mapeo, de situación, de basurales, de vertidos y demás, y se eligió en primer término medir la calidad del agua y en base a eso ir haciendo mejoras e ir midiendo nuevamente. Y en esto supongo que esto conlleva mucho control a todas estas empresas que vos me comentás, que por ahí tenían aprobado hace muchos años autorizaciones y que luego hay que ir viendo si fueron actualizando los métodos, si siguen cumpliéndolas, etc. Y un poco ese es el tema que te quería consultar ahora. ¿Cómo fiscalizar empresas? ¿Qué pasos se sigue? ¿Se avisa primero? ¿Se controla después? Bueno, es buena la pregunta y hay muchas dudas al respecto. Cuando uno hace un emprendimiento, un comercio, una industria, hay una por la ley 10.208 de información ambiental y ambiental de la provincia de Córdoba. Según las características de ese emprendimiento, ya sea comercial, ya sea industrial, es susceptible de una evaluación de impacto ambiental. Y esa evaluación de impacto ambiental, que es un estudio técnico en el cual se determina o no la capacidad de ese comercio, de esa industria de generar un impacto en el ambiente, según lo que determina ese estudio, y por ejemplo, si da el caso de que sí va a contaminar el ambiente, ese mismo estudio se debe referir también a cuáles son las acciones de mitigación para que ese impacto ambiental de un comercio o industria tenga el menor daño posible hacia el ambiente o se pueda mitigar de algún modo, ¿no? Una vez que concluye todo ese proceso técnico, que en el caso de la ciudad de Córdoba lo realiza una de las direcciones que tengo a mi cargo, que es la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Cambio Climático, una vez que concluye esa etapa técnica, se eleva y se aprueba un certificado ambiental, una declaración de impacto ambiental. No es un certificado ambiental, perdón. Una declaración de impacto ambiental, y en esa declaración de impacto ambiental le establece a la industria o al comercio una serie de parámetros que debe seguir. Y esos parámetros que nosotros mismos determinamos son los que vamos a fiscalizar. Por dar un ejemplo,
Por dar un ejemplo, si hay una distribuidora de supermercados que tiene un proceso productivo y en ese proceso productivo, por ejemplo, produce productos cárnicos o produce productos lácteos, que es el caso, por ejemplo, de muchas distribuidoras de Córdoba, toda esa producción genera una contaminación porque hay sobrantes de grasa, hay sobrantes de fluentes, las carnes se lavan y esos líquidos van a algún lado. Eso tiene que tener un proceso de tratamiento previo a ser arrojado, por ejemplo, a la cloaca o a un canal o a lo que sea. Y eso tiene que cumplir ciertos parámetros. Y esos parámetros están determinados en la declaración de impacto ambiental que nosotros emitimos. Y si esos parámetros se salen fuera de norma, nosotros en general el proceso que seguimos es emplazar para que esa situación se solucione. Si no se emplaza, si después del emplazamiento no se cumple, se multa. Y si incluso la multa no funciona, se clausura el proceso productivo y no puede seguir empeorando el ambiente porque hay un daño ambiental. Y en esto hay que ser claros. La Ley General del Ambiente, que rige para todo el ambiente de la nación, porque también está en el artículo 41 de la Constitución Nacional de presupuestos mínimos, la nación tiene la potestad de dictar normas de presupuestos mínimos que establecen parámetros mínimos indispensables que deben tener en cuenta el resto de las legislaciones. Más allá de, como yo dije, después las legislaciones provinciales y municipales pueden legislar sobre eso. Bueno, en esa ley se establecen ciertos principios que deben seguir todo este tipo de procedimientos. Por ejemplo, el principio precautorio, que en este caso significa que no hace falta que yo compruebe que efectivamente hay un daño ambiental que está generando esa industria, sino que hay una verosimilitud que es muy probable que sí lo esté generando, pero no hace falta que yo, por ejemplo, para clausurar un proceso productivo, tenga que hacer un estudio específico de agua, por ejemplo, o de efluentes, para clausurar ese proceso productivo. Porque si me está dando fuera un parámetro, es casi seguro que está contaminando y no hace falta que yo pruebe específicamente la contaminación o el daño en ese caso concreto. Entonces, este es un caso práctico de cómo, por ejemplo, opera la fiscalización en un caso concreto. Está bueno y en tu línea entonces como que el proceso fue un poco un mapeo inicial. Sí. El proceso fue luego elegir qué medir en primera instancia, porque uno de repente si entra y no tiene ningún indicador, tiene que priorizar y elegir. Y después viene el proceso de definir cómo medir eso, que sería un poco definir qué parámetros y construir esos indicadores. Así llegamos al final de este primer bloque de caso práctico y continuaremos con los próximos bloques luego.